Hola, buenas. Voy a contar esta historia en primera persona. No me sucedió a mí, es de una seguidora que me la envió. Resulta de que mi hija le quita la vida a mi hermana. Yo vivía con mi esposo, teníamos un hogar muy bonito, pero empezamos a tener problemas porque mi esposo llegaba tarde, tomaba mucho, bueno, muchas cosas. Entonces yo empecé a tener problemas con ellos. Nosotros teníamos una hija. Mi hija tenía 13 años. Bueno, empezamos a tener problemas y problemas. Mi hermana vivía en una parte de un pueblo donde al frente pasaba el tren, el ferrocarril. Entonces mi hermana, yo a raíz de todos los problemas con mi esposo, yo le dije a mi hermana que no, que yo no quería seguir viviendo con él, que él se estaba portando muy mal, que él al principio había sido muy lindo, pero que se estaba portando muy mal. Mi hermana me dijo, pues que esperara tantico, que le diera una oportunidad. Entonces yo empecé a seguirlo a él, empecé a seguirlo, a mirar por qué era que él se estaba portando conmigo mal. Y sí, obviamente él tenía otra mujer. Entonces yo llamé a mi hermana y le dije que no, que él tenía otra mujer y qué tal. Entonces mi hermana me dijo, bueno, véngase. Yo arranqué y me fui para el pueblo donde vivía mi hermana. Mi hermana vivía sola con la hija, ella tenía una niña de 11 años. Bueno, así pasó, yo llegué a vivir a la casa de mi hermana en la casa tenía 3 habitaciones, una para ella, una para la hija y la otra me la dio a mí para que viviera con mi hija. Yo busqué un trabajo en una fábrica de chocolates que había allí en el pueblo. Yo empecé a trabajar y coloqué a mi hija en el mismo colegio donde estudiaba mi sobrina. Un día me mandaron a llamar a mí, entonces yo fui, que qué era lo que pasaba. Entonces me dijeron que no, que lo que pasaba era que habían visto unas conductas muy raras de mi hija con mi sobrina. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, ella la toca de una manera que no nos gusta, aquí en el colegio no nos gusta eso. Entonces yo me fui para la casa y le dije a mi hija que qué era lo que pasaba, y mi hija me dijo que nada, que lo que pasaba era que ellas se chanceaban y entonces por eso tenían ese problema. Yo no le comenté nada a mi hermana, yo me quedé callada. Yo le dije a mi hija que hiciera el favor y no siguiera portándose así con la prima. Mas, sin embargo, yo muy pendiente de todo. Resulta de que, bueno, así fue transcurriendo el tiempo y un día mi hermana y yo salimos, teníamos que ir a hacer una vuelta y nosotras nos fuimos, y cuando nosotras regresamos, mi hermana estábamos acomodando las cosas que habíamos traído y todo, cuando mi hermana escuchó como un ruido y dijo, ¿qué pasó? Y mi hermana se fue a ver, pues mi sobrina y mi hija estaban en una cosa muy comprometedora, en un acto muy comprometedor. Mi hija estaba haciendo cosas terribles a la hija de ella y la hija de ella se estaba dejando. Entonces mi hermana se le abalanzó a mi hija y mi hermana cogió a mi hija y empezó a darle, y mi hija salió corriendo y mi hermana salió a la pata de mi hija y mi hija se fue para la cocina y cogió esos aparatos que utiliza uno para cocinar y cogió a mi hermana y pa. Yo me boté así encima de mi hija para cogerla, para que ella no le hiciera eso a mi hermana, pero no, mi hija estaba como loca, como loca, como loca. Yo cuando terminé, yo le dije, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? Dios mío, Señor. Y mi hermana ahí al borde, yo llamé a los vecinos para que vinieran y me ayudaran. No, cuando mi hermana llegó al hospital, ya mi hermana iba sin vida. Entonces llegó la policía y yo les conté lo que había pasado, que había sido mi hija la que había hecho eso. Y yo cogí a mi sobrina y porque yo mi hija no la conocía, era una persona totalmente desconocida para mí. Y yo cogí a mi sobrina y le dije, ¿ustedes qué estaban haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces mi sobrina, no, tía, que es que nosotras estamos enamoradas. Yo le dije, ¿cómo va a estar usted enamorada si usted tiene 11 años y esta niña apenas tiene 13 años? Pues resulta de que mi hija ya venía con esa condición. Ella ya había tenido otra pareja y yo no sabía nada. Yo estaba totalmente ciega de todo de la vida que era mi hija. Entonces sí, a mi hija se la llevaron para una parte de menores. Se la llevaron ahí, yo me quedé viviendo con mi sobrina y yo pues muy triste lo que había pasado con mi hermana. Yo de vez en cuando pues yo iba y visitaba a mi hija porque imagínense, pues ella era mi hija y yo como la iba a dejar botada.
Yo iba, la visitaba y de todo. A ella le metieron 5 años porque era menor, porque ahí hubo el alegato de que mi hermana la agredió, mi sobrina, o sea, mi sobrina contó todo, que mi hermana era la que había llegado, entonces ahí le metieron que en defensa propia. Mi hija salió a los 18 años. Cuando mi hija salió a los 18 años, bueno, yo vivía con mi sobrina allí en la casa que mi hermana había dejado, entonces mi hija llegó ahí. Y resulta de que cuando yo me di cuenta, ellas otra vez estaban las dos en el mismo cuento. Yo las cogí, les dije que ellas eran familia y que qué pasaba, que esa era la juventud, que las dejara vivir la juventud. Yo llamé al papá de mi hija, le comenté todo lo que estaba pasando y él me dijo, usted era la que no sabía, yo a esa muchacha siempre le vi cosas de macho. O sea, yo era la inocente, yo era la que no sabía nada y yo a meterme entre ellas dos, pues ¿qué hicieron ellas dos? Me sacaron de la casa. Me dijeron que yo me tenía que ir de la casa porque yo estaba interfiriendo entre el amor de ellas y que el amor de ellas no se lo iba a quitar nadie porque ellas se amaban con el alma. A mí me tocó irme, yo me fui de ese pueblo porque yo dije, no, yo en este pueblo no me quedo viendo esas atrocidades que me toca ver. Entonces yo me vine otra vez para la ciudad, conseguí trabajo en una fábrica de costurera, estoy trabajando aquí de costurera. Ellas a mí no me volvieron a llamar, no me volvieron a hablar ni nada. Yo nunca más volví, o sea, no volví a llamar de ellas. Yo no sé si yo cometí un error llevándome a mi hija para allá, para donde mi hermana, pero yo era inocente, yo no sabía todas las cosas ni los alcances que ella tenía, más el papá de ella sí lo sabía, pero nunca me lo había dicho. Entonces mi hermana, mi hija le quitó la vida a mi hermana por ayudarme me recibió en la casa y resulta que yo le llevé, fue un problema terrible y le busqué la muerte a mi hermana. Le pido a Dios todos los días que me perdone, pero yo sé que yo no tuve la culpa, que yo era inocente de las cosas que mi hija hacía.